Vamos a cambiar de tema. Un grupo de ISAPRES presentó mejoras en el sistema de pago por las devoluciones pactadas en la ley del sistema de salud, la ley corta. ¿Será suficiente? Se lo vamos a preguntar al senador Juan Luis Castro, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta. ¿Cómo está, senador? Gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto saludarle. Senador, primero quisiera conocer qué le parece esta mejora en los planes de pago establecida por las ISAPRES y que finalmente fue anunciado durante la jornada por el superintendente de salud, Víctor Torres. Mire, esto ha sido un parto bien difícil y no debió haberlo sido así, porque la ley corta, pese a todo, yo no la aprobé, me abstuve en la recta final, porque no la creía conveniente, se despachó hace 6 meses. Todo este tiempo las ISAPRES fueron presentando sus planes de devolución. Fueron aprobados por el Consejo Consultivo, creado por ley, y después por la Superintendencia. Supimos hace 2 semanas del envío de estas cartas con notificaciones muy desafortunadas de verdaderas migajas financieras para devolverle a las personas en 13 años. Se levantó la alerta, lo citamos a la Comisión de Salud, a las autoridades respectivas, y recién esta semana se abrió una luz que recién ahora se empieza a concretar con reuniones entre ISAPRES, Superintendencia y con anuncios de que ahora sí van a cumplir. Y eso es lo que esperamos que ocurra de verdad, dentro de este mes de diciembre, que es cuando se inician las devoluciones. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay un fallo judicial que viene hace 2 años de la Corte Suprema que ordena a las ISAPRES devolver 1.200 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Y por lo tanto, la ley o todo lo que venga después no puede estar sometido a interpretación, y la gente que siente que hubo impunidad hacia las ISAPRES, porque estuvieron a punto de colapsar, se decía hace 1 año atrás. Ninguna ha quebrado. Algunas quieren vender, otras se quieren ir del país, otras siguen notificando, ¿verdad?, sus alzas de precio. Pero en la práctica, justicia a la gente es lo que no ha llegado, y por eso nuestra voz ha sido muy enérgica, y me alegro que hoy día estén diciendo: sí, señores, calma, porque vamos a cumplir y no les vamos a devolver en 13 años 200 pesos por mes, que es lo que sí dijeron con la autorización y la venia de la superintendencia hace pocos días atrás. O sea, esto ha costado bastante como para que al último, sin ningún ánimo ni ganas de colaborar, se vean obligadas las ISAPRES, porque ya la ciudadanía repele, rechaza esta forma de actuar que permite que ellos hagan y deshagan, incluso con fallos judiciales, era lo intolerable. Entonces, pero está por verse todavía, porque el anuncio se hizo ahora, hoy día, se rescata muy bien, bajo presión, digámoslo, pero ahora hay que ver en la realidad cómo se modifican esos planes de devolución que afectan a casi 2/3 de los afiliados del sistema, que son los que se han visto vulnerados por estas verdaderas migajas financieras que se les quiere devolver. Claro, de hecho, varias de las ISAPRES ya publicaron o ya se conoce al menos cuál sería el mecanismo que utilizaría cada una de estas instituciones para ir mejorando estos planes de pago, cada una con sus condiciones particulares, evidentemente. Pero ahora, senador, quisiera preguntarle por qué se tuvo que llegar finalmente a esto, por qué no se estableció un plan como los que se anuncian hoy, en el momento en que se anuncia que los planes originales de pago que fueron muy criticados. ¿Por qué se llega a esto? ¿Por qué no se hizo esto antes? Gran pregunta, Marco, y es la que le hicimos a la Superintendencia de Salud y al Consejo Consultivo días atrás. Y la respuesta fue, con acta en mano, que el Consejo Consultivo ya en agosto pasado le había dicho a la Superintendencia, porque ellos solo son consultivos, no son resolutivos, le dijeron: mire, creemos pertinente que haya un monto mínimo de devolución, o sea, que no sea al que se le ocurra pagar 100 pesos, 200 pesos al mes, un mínimo, que sea digno, que sea razonable. Segundo, que exista pago acelerado, como la ley lo ofrece, o sea, un pago comprimido en pocas cuotas y no en 13 años, independiente que sea adulto mayor o que tenga más de 80 años, que tiene un plazo más corto. Tampoco se tomó. O sea, recomendaciones se hicieron. ¿De quiénes? Del Consejo Consultivo a la Superintendencia. ¿Escuchó la Superintendencia? Parece que no. La ISAPRES menos, porque a ellos no les convenía. Y por lo tanto se diluyó todo esto y finalmente terminaron los propios afectados, ¿verdad?, sufriendo el efecto de estas cartas irrisorias, francamente, en las cuales se les notificaba de algo inverosímil, francamente, ese tipo de evoluciones. O sea, ¿se advirtió en su momento? Se advirtió. ¿Ahora se está corrigiendo? Sí. Y me alegro que la superintendencia esté tomando la sartén por el mango, pero no nos vamos a quedar tranquilos hasta que el último afiliado reciba un pago digno. Por ejemplo, si se dice 1,5 millones el promedio de devolución, perfecto.
¿Cuánta gente está por debajo de ese 1,5 millones? Presumimos que es sobre el 60-70%. Bueno, esa gente no tiene por qué esperar 13 años. Tiene todo el derecho a recibir en menos tiempo. Tiene todo el derecho a postular un sistema acelerado y tiene todo el derecho también de tener un umbral mínimo. Que alguien diga, mire, nunca vamos a pagar menos de 50.000 pesos al mes, por definición. Aunque se le deban 500.000 pesos a alguien, pero hay un mínimo, cosa que la gente sepa que atenerse y no se desvalorice, ¿verdad?, el monto del dinero que tiene que recibir por sentencia judicial. Ojo, esto no es solo una ley, es una sentencia judicial de la Corte Suprema. En eso es que queremos que se cumpla, porque ya estamos fuera de plazo prácticamente, pero tiene que haber justicia para las personas, porque por algo, durante largos años también, valga la redundancia, la gente fue, reclamó, contrató a un abogado, la justicia le decía en la Corte de Apelaciones que tenía razón, quedaba todo en el vacío, hasta que la Suprema falló, y en buena hora falló a favor de la gente. Y eso es lo que no se puede perder en el horizonte en este momento en que está toda esta polémica, pero que depende administrativamente de un solo órgano, que es la Superintendencia de la Salud. Y aunque yo me haya opuesto o abstenido, como fue lo que sucedió a la ley, porque la ley yo no la considero una buena ley, francamente, por eso yo me abstuve en la recta final y voté en contra de la comisión mixta. Sí creo que la justicia, más allá de la ley, tiene que imperar en este país y no puede nadie ser impune a un fallo judicial del máximo tribunal. Y en este caso las ISAPRES se pasaron de lista, hubo complacencia de muchos, terminó una situación con estas notificaciones absurdas, pero ahora se tienen que corregir. Me alegro que se tengan que corregir, pero aquí hay que estar muy alerta, porque esto no llega por gracia divina, llega por una presión social y por un efecto de justicia que tiene que llegar a las personas. En ese mismo sentido, ya le voy a preguntar sobre esto último que usted menciona, pero quiero tomar algo que usted también había mencionado dentro de su intervención, senador, que habla respecto a las recomendaciones que hizo el Consejo Consultivo en su momento a la Superintendencia de Salud respecto a este plan de pagos. Se le recomendaba, de acuerdo a lo que usted mencionaba, establecer por lo menos un pago mínimo para los afiliados a quienes se les adeuda entonces estos montos cobrados en exceso. ¿Tiene la superintendencia la facultad de establecer este pago mínimo o tiene que ser sí o sí a través de un acuerdo con las aseguradoras? Mire, la ley, y así lo sabe la superintendencia, le da todo el poder a ellos para fiscalizar, normar, hacer registro, colocar multas, incluso revisar las apelaciones que se le hagan a la propia superintendencia. O sea, tiene un gran poder por ley. Está muy bien que haya consenso, pero aún si no hubiera consenso, tiene todo el derecho y la facultad la superintendencia de establecer los criterios. Por eso es la representación del Estado frente a la ISAPRE. No es la representación de la ISAPRE frente al Estado, la superintendencia me refiero. Y por eso es que hemos reivindicado que aquí son las personas, esos 2,7 millones de beneficiarios, los que sus derechos, que han sido conculcados por años, hoy día se restablezcan a partir del fallo judicial y de la ley última. Esto es lo que simplemente estamos diciendo: cúmplase la normativa, la ley vigente y las devoluciones. Que ellos digan que no tengan dinero, hoy día no tienen capacidad para decir eso, salvo que han bajado sus utilidades, que tienen pérdidas, pero no que están quebradas. Y por lo tanto, la gente sigue teniendo la capacidad de exigir que lleguen las devoluciones como corresponde, en tiempo y forma. Vacas flacas o vacas gordas, el sistema de ISAPRE necesita una reestructuración, porque no puede ser que la gente, cuando está con más edad, cuando está más enferma, es cuando más la sacan del sistema, porque ya es muy caro, comillas, ¿verdad?, atender a esa persona con una enfermedad crónica o está en la tercera edad. Y eso es la antítesis de un seguro. Usted, cuando te compra un seguro de auto, un seguro de la casa, un seguro de vida, cuando más necesita el seguro es cuando tiene que estar al lado suyo. Y en cambio el sistema ISAPRE, que no se ha reformado, recién ahora se está planteando eso, caramba que necesita ponerse en regla, porque tiene una deuda histórica, más de 40 años, con la ciudadanía que apostó, que creyó en ellos, que pagó por sus planes y que después se vieron perjudicados, ¿verdad?, por el solo hecho de envejecer o de enfermar. Ahora, senador, ¿qué le parece también, si es que miramos esto desde una perspectiva quizás un poco más desde afuera, un poco analizando la actitud de los organismos, de las propias ISAPRES, de la superintendencia, del Congreso también, porque se lo planteo de la siguiente forma. El presidente Boric hace un par de semanas hablaba frente ahí en este encuentro de la industria, y él hablaba de un concepto muy chileno que es el tejo pasado. Aquí puede dar la impresión de que las ISAPRES quizás tiraron el tejo un poco pasado, porque
primero, el plan original que anuncian para pagar estos montos cobrados en exceso a sus afiliados habla y se toma todo el plazo que otorgaba la ley, todo el plazo que permitía la ley, que era estos 13 años para un cierto tramo entonces de edad de los afiliados a quienes se les adeudan estos montos. Las ISAPRES hicieron eso, prácticamente dividieron el monto para todos quienes se podía y finalmente dividieron el monto en estos 13 años, en estas cuotas que se podían pagar hasta en 13 años. Ahora, un par de semanas después de que se anuncia este plan original, que fue muy criticado, muy cuestionado por transversalmente el mundo político, el mundo social, desde el Ejecutivo, desde el Congreso también, estamos en un escenario en que cambia este plan de pago. Entonces parece que esta fragilidad quizás del sistema, esta fragilidad para poder establecer unos planes de pago más óptimos para los propios afiliados, no era tan complejo para las propias empresas, ¿no? Exacto, y por algo también llama la atención que esto no se corrigiera en los tiempos previstos, que eran 6 meses, desde junio hasta diciembre. O sea, hubo todo un periodo para que el regulador, la superintendencia, revisara todos los planes de devolución, observara, corrigiera, se los mandara de vuelta para que lo hicieran de nuevo y así pisar, darle el visto bueno a lo que se iba a enviar a cada persona. Y en ese sentido, me parece evidente que aquí se cometió una desprolijidad, un error, no hubo suficiente control, no se miró cuáles iban a ser las devoluciones para las personas, en qué plazos se iban a dar, incluso las más bajas, de modo tal de respetar la dignidad mínima de la gente y no sentirse insultado de alguna manera por este tipo, yo diría, provocativo, irritante, de hacer devoluciones a las personas en tanto tiempo por un monto a veces mediano o bajo. Eso habla de esta sensación de arrogancia, de sentir que nada pasa ni nada los afecta a las ISAPRES y el regulador que deja pasar una situación hasta que no se levanta la alarma pública para recién ahora corregirla. Esas cosas son dolorosas, porque yo le digo, en un gobierno de izquierda, el cual apoyo, no puede haber ni una sombra de duda que la labor del Estado es a favor de las personas, no de las industrias. Las industrias tienen derechos, sí, hay que cautelarlos, sí, pero el primer destinatario siempre es el usuario. Es quien se ha visto afectado, además, literalmente afectado, dañado por algo que esto terminó en la justicia. Y resarcido, tiene que verse ese resarcimiento en la práctica. O sea, tiene que materialmente constatarse de que va a haber las devoluciones por esa cifra millonaria, claro, pero en un tiempo que se fijó, pero no de rodillas con la gente, que es lo que ha pasado durante tantas décadas. Y en ese sentido, senador, ¿qué le parece la actitud que han tenido las ISAPRES? Hemos visto que por años han hablado de la crisis que están enfrentando, que es una crisis que existe, que es evidente también, pero por otra parte nos encontramos con esto, con estos planes de pago que finalmente eran, bueno, basta con ver las notas en el momento en que se publica y que se informa de estos planes de pago, cuotas desde 500 pesos, 800 pesos, 1.000 pesos, en mi caso, 2.500 pesos por 13 años. Y así suma y sigue una cantidad de afiliados que sufren o que están afectados por esta situación. ¿Qué le parece en este mismo sentido la actitud de las propias aseguradoras? Mire, lo que yo le puedo decir, Marco, es que durante más de 40 años ellos tuvieron muy poca o ninguna disposición al cambio. Ellos se resistieron, yo tengo una cierta historia ya en el mundo de la salud, a muchas transformaciones, a distintos gobiernos y reformas planteadas al sistema donde ellos se negaron a todo. Mientras les iba bien, estaban callados. Muchas utilidades, demasiado a veces discrecionalidad. Acuérdese que hubo una época de planes sin útero, en el caso de las mujeres en edad fértil. Acuérdese usted que hubo un ex directivo de la ISAPRES que dijo que el mundo ideal para ellos era con la gente sana y no con los enfermos. Era un problema recibir gente enferma. Ese es el nivel de brutalidades que se ha dicho desde la ISAPRES. Después, efectivamente, han tenido números rojos en los últimos 2 o 3 años, pero no han quebrado. Y tampoco han tenido una voluntad de querer reconocer incluso el fallo judicial. Yo no he escuchado en prácticamente todo este año 2024 ninguna frase que admita el error de haber cobrado de más. Ellos no lo califican así a pesar de una sentencia judicial. O sea, el espíritu colaborativo ha sido muy bajo. Pero más me preocupa que el Estado haga de verdad, con dientes y muelas que las tiene, cumplir lo que corresponde para recompensar a las personas. Y en ese sentido, mi punto es que la Superintendencia de Salud haga su pega completa, que ahora la está haciendo con más fuerza, me parece bien, que haga respetar los derechos de la gente, porque la gente que ha seguido religiosamente pagando un plan, gente de clase media, gente que tiene
nietos incluso, familiares, hijos con enfermedades crónicas o enfermedades malignas, cánceres, necesita porque ha pagado mucho dinero por tener un plan de ISAPRE. Entonces, a ellos ya más no se les puede fallar, solo se les debe recompensar en un escenario donde yo pienso que las ISAPRE van destinadas a la extinción, porque se van a ir quedando con una cartera más chica, van a haber migraciones probablemente después de todos estos episodios, de nuevo, el FONASA va a seguir creciendo, hoy día el 82% de la población en FONASA, pero van a quedar los más añosos o más viejos y los más enfermos dentro del sistema porque están cautivos. Por eso es urgente tener una reforma que cambie las reglas del juego y haya libre movilidad, haya un plan garantizado universal, mínimo, suficiente para todos los casos, y tengamos un mundo privado que yo creo que tiene derecho a existir. La medicina privada en Chile ha existido por décadas, bajo otras figuras, no las ISAPRE, pero las ISAPRE en particular tienen que reconvertirse a reglas de seguridad social. Ojalá seguros de segundo piso, seguros complementarios, como hay muchos en Chile también, pero con reglas sociales que permitan justicia y no la uso. Y creo que eso es el punto de inflexión en que estamos hoy día, y ojalá ellos no solo cumplan las normas, ahora ya dijeron, no, mire, ya todas vamos a aceptar pagos más rápidos, montos mínimos. ¿Por qué no lo dijeron desde el principio? ¿Por qué no nos ahorramos todos estos bochornos? O sea, creo que el sentido de que ellos muestren de verdad voluntad de cambio y ajustarse a la exigencia social es clave si queremos tener una integración público-privada en algún momento para el sistema de salud. ¿Hacia dónde debería apuntar, senador, una reestructuración, una reforma al sistema de salud? Mire, yo creo que lo lógico es que se apruebe el proyecto de ley que se ingresó hace un par de meses a la Cámara de Diputados, a pesar de que llega en un momento tardío del gobierno, ya en prácticamente 11 meses para la próxima elección. Pero tiene que haber el fin de la selección por sexo, por edad y por enfermedad, que esa es como la piedra angular de la injusticia del sistema. Segundo, perdón, senador, y aquí me permite una pregunta, sí, porque esto justo lo leí en varias columnas de opinión respecto a esto mismo. ¿Por qué no se abordó esto mismo en la tramitación de la ley corta de ISAPRES? Aprovechando la oportunidad. Mire, yo lo pedí como presidente de la Comisión de Salud en ese año 2023 y lo pedimos unánime, no solo yo, porque alguien dirá este caballero socialista, no, lo pedimos de todos los sectores, de izquierda y de derecha. Y nunca quiso el gobierno dar el paso de decir, ya hagamos simultáneamente una reforma al sistema de salud privada o de la ISAPRE, y así vamos con toda la carga suficiente para hacer de inmediato los cambios. No solo un arreglo que le sirva a la ISAPRE para evitar su colapso, sino que también cambiamos el tablero, las reglas del juego. Pero el gobierno no quiso hacerlo separadamente y diferidamente, cosa que yo creo que fue un error, sinceramente, pero lo hizo así, impuso las condiciones de esa manera. Entonces, puestas las cosas de esta forma, yo creo que hay que acelerar el proceso, y el gobierno que venga, sea de izquierda o de derecha, tiene la obligación, el deber, no solo de combatir las listas de espera en el sistema público, que es el drama principal, sino que en el caso del sistema privado, hacer y terminar las reformas que corresponden para que la gente que opte por pagar un plan de salud sepa a qué atenerse, tenga reglas claras, sepa que cuando más necesite ese seguro privado, vaya en su rescate y no lo expulsen del sistema, que es lo que ha sucedido hasta ahora. O sea, me parece que esto tiene un sentido de urgencia muy importante. Y así como en la pandemia se manejó integradamente el mundo público-privado en plena pandemia, el 2020-2021, ¿por qué no vamos a poder en Chile tener un sistema integrado con reglas claras y socialmente aceptadas que permita que lo público y lo privado coexistan, pero con un solo propósito: dar satisfacción a las personas independiente de su situación social, su situación económica, porque hoy día el que tiene plata se la arregla siempre. La inmensa minoría, muy poquitito, pero la mayoría está condenada a esperar. Y esperar y esperar. Y en el caso de los que estaban en ISAPRE o están en ISAPRE, a tener justicia en el papel, pero no en la práctica a partir de fallos judiciales que hasta ahora no se sienten cumplidos por la gente. Y por eso la gente dice, no, esto fue un arreglín, aquí todos se hicieron los lesos, ¿cómo es posible? Eso no puede ser, porque en Chile tenemos que respetar los derechos de las personas cuando han sido conculcados. Y por eso, por mi parte al menos, y en eso valoro que toda la Comisión de Salud del Senado hemos estado en la misma postura, independiente de las posiciones políticas, de exigir claridad, exigir respeto a las personas y hacer que las ISAPRE cumplan de verdad su obligación social con sus propios afiliados.
Bien, senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud del Senado, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Buenas tardes. Hasta pronto. Gracias.